Hechos de tránsito terrestre. Es todo acontecimiento eventual no voluntario que no necesariamente tiene su origen en una vía, en la que intervienen al menos un vehículo en movimiento y como resultado del mismo se produce daños materiales, lesiones o muertes. El accidente de tránsito no se produce instantáneamente. Se trata de una evolución de varios factores que se desarrollan en varias dimensiones físicas, topográficas, espaciales, es decir, en el espacio, tiempo y lugar. Hablaremos de dos tipos de hechos transitorios. Uno es en cuanto a los automóviles y el otro es en cuanto a los ocupantes. Cada uno tiene sus derivaciones que mostraremos a continuación, comenzando con las colisiones. Colisión se entiende como accidente en el cual un vehículo se encuentra en movimiento, golpea a otro vehículo o a un obstáculo fijo. Existen varias clases de colisiones según el punto de impacto y dirección del mismo. Las colisiones frontales se dividen en dos: frontal central y frontal excéntrica. La central, también conocida como longitudinal, es cuando los ejes longitudinales de dos vehículos son opuestos y coinciden su posición. En la colisión frontal excéntrica, los ejes son paralelos, pero no coinciden. Por lo general, suceden en una invasión de carriles adyacentes de sentido contrario. Las colisiones laterales se producen siempre y cuando una de las partes laterales del vehículo entra en contacto, y podemos clasificarlas en perpendiculares, que son aquellas cuando los ejes de los vehículos implicados forman un ángulo de 90 grados y a su vez estas embestidas se subdividen en perpendiculares anteriores, centrales y posteriores. También existen las colisiones oblicuas. Son contrarias a las colisiones angulares, debido a que sus ejes forman un ángulo superior a 90 grados y también se subdividen en oblicuas anteriores, centrales y posteriores. Además son centradas o descentradas. También existen lo que son las colisiones por roce. Es la fricción violenta que se ejercen dos vehículos entre sus partes laterales, las cuales se dividen en dos: roce positivo y roce negativo. El roce positivo se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que circulan en sentido contrario, y el roce negativo se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que circulan en el mismo sentido. Esta colisión se puede presentar cuando un vehículo está adelantando. A continuación, hablaremos sobre los volcamientos o volcadura. En este tipo de accidente, las llantas de un vehículo dejan de estar en contacto con la superficie, por causas ajenas a la voluntad del conductor. Algunos de los volcamientos son producto de la maniobra de reacción de evadir peligros o frenado. Los volcamientos se dividen en las siguientes clases. Volcamiento lateral. Ocurre por lo general cuando un vehículo a alta velocidad choca con un borde que su elevación sea menos que la elevación del centro de gravedad del vehículo, o cuando al exceder la velocidad se realice un giro y seguidamente se aplique los frenos, haciendo que el vehículo pierda su estabilidad. Por cada giro lateral que realice el vehículo se le otorga o suma un cuarto más de vuelta. Volcadura longitudinal. El volcamiento longitudinal, o también llamado vuelco de campana, se produce cuando el vehículo gira sobre su eje longitudinal y cae sobre el techo, generalmente por paralización brusca ocasionada por un obstáculo más alto al centro de gravedad del vehículo. En cuanto a los ocupantes,
hablaremos sobre el atropello. El atropello es el impacto entre un peatón y un vehículo, siendo esta clase de accidente una de las más presentadas con grandes traumatismos según la velocidad y el tamaño del vehículo. La persona puede ser proyectada en alguna dirección de manera frontal, lateral o posterior al vehículo. Conocemos también lo que es el aplastamiento. Este es en el momento en que un vehículo oprime, aprieta o pasa una o varias ruedas sobre una persona, peatón u ocupante del mismo. En cuanto a la caída de un ocupante, es cuando una persona que se encuentra en el interior de un automotor sale expulsado de este por diferentes causas, golpeándose en la superficie del suelo. También puede ser interna al caer dentro del mismo vehículo. Hechos de tránsito terrestre. Es todo acontecimiento eventual no voluntario que no necesariamente tiene su origen en una vía, en la que intervienen al menos un vehículo en movimiento y como resultado del mismo se produce daños materiales, lesiones o muertes. El accidente de tránsito no se produce instantáneamente. Se trata de una evolución de varios factores que se desarrollan en varias dimensiones físicas, topográficas, espaciales, es decir, en el espacio, tiempo y lugar. Hablaremos de dos tipos de hechos transitorios. Uno es en cuanto a los automóviles y el otro es en cuanto a los ocupantes. Cada uno tiene sus derivaciones que mostraremos a continuación, comenzando con las colisiones. Colisión se entiende como accidente en el cual un vehículo se encuentra en movimiento, golpea a otro vehículo o a un obstáculo fijo. Existen varias clases de colisiones según el punto de impacto y dirección del mismo. Las colisiones frontales se dividen en dos: frontal central y frontal excéntrica. La central, también conocida como longitudinal, es cuando los ejes longitudinales de dos vehículos son opuestos y coinciden su posición. En la colisión frontal excéntrica, los ejes son paralelos, pero no coinciden. Por lo general, suceden en una invasión de carriles adyacentes de sentido contrario. Las colisiones laterales se producen siempre y cuando una de las partes laterales del vehículo entra en contacto, y podemos clasificarlas en perpendiculares, que son aquellas cuando los ejes de los vehículos implicados forman un ángulo de 90 grados y a su vez estas embestidas se subdividen en perpendiculares anteriores, centrales y posteriores. También existen las colisiones oblicuas. Son contrarias a las colisiones angulares, debido a que sus ejes forman un ángulo superior a 90 grados y también se subdividen en oblicuas anteriores, centrales y posteriores. Además son centradas o descentradas. También existen lo que son las colisiones por roce. Es la fricción violenta que se ejercen dos vehículos entre sus partes laterales, las cuales se dividen en dos: roce positivo y roce negativo. El roce positivo se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que circulan en sentido contrario, y el roce negativo se produce cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento en que circulan en el mismo sentido. Esta colisión se puede presentar cuando un vehículo está adelantando. A continuación, hablaremos sobre los volcamientos o volcadura. En este tipo de accidente, las llantas de un vehículo dejan de estar en contacto con la superficie, por causas ajenas a la voluntad del conductor. Algunos de los volcamientos son producto de la maniobra de reacción
de evadir peligros o frenado. Los volcamientos se dividen en las siguientes clases. Volcamiento lateral. Ocurre por lo general cuando un vehículo a alta velocidad choca con un borde que su elevación sea menos que la elevación del centro de gravedad del vehículo, o cuando al exceder la velocidad se realice un giro y seguidamente se aplique los frenos, haciendo que el vehículo pierda su estabilidad. Por cada giro lateral que realice el vehículo se le otorga o suma un cuarto más de vuelta. Volcadura longitudinal. El volcamiento longitudinal, o también llamado vuelco de campana, se produce cuando el vehículo gira sobre su eje longitudinal y cae sobre el techo, generalmente por paralización brusca o ocasionada por un obstáculo más alto al centro de gravedad del vehículo. En cuanto a los ocupantes, hablaremos sobre el atropello. El atropello es el impacto entre un peatón y un vehículo, siendo esta clase de accidente una de las más presentadas con grandes traumatismos según la velocidad y el tamaño del vehículo. La persona puede ser proyectada en alguna dirección de manera frontal, lateral o posterior al vehículo. Conocemos también lo que es el aplastamiento. Este es en el momento en que un vehículo oprime, aprieta o pasa una o varias ruedas sobre una persona, peatón u ocupante del mismo. En cuanto a la caída de un ocupante, es cuando una persona que se encuentra en el interior de un automotor sale expulsado de este por diferentes causas, golpeándose en la superficie del suelo. También puede ser interna al caer dentro del mismo vehículo.